Parte 1. Al día siguiente. Fran como Verónica se estaban acoplando a su rol como estudiantes. Aunque para Fran este rol era aburrido, pero veía a su hermana menor convivir como una chica común. Pero antes de ello, Fran le había advertido de no llamar la atención de ningún tipo. Que recordara que no están en su realidad. Y que no verían de buenos ojos habilidades extraordinarias como las suyas. Fran en su serenidad. Hacía sus labores escolares rápidamente, pero siempre se ponía a dibujar el rostro de Ken. Desde que ganó buenas críticas por su novela literaria basada en las aventuras que tuvieron en contra de Dio Brando y el aprendizaje de Lamon. Fran sacó muchas regalías y como buenos ingresos. Ella quería sacar una buena tajada en esta realidad, para un enfoque más científico. Gracias a las buenas misivas que le enviaba la diosa Eris. Fran estaba al tanto de lo que se rumoreaba en su nuevo entorno. Fran y Verónica están en la clase juntos con Teiichi y Okonoji. A las dos le preguntaban mucho sobre su aspecto inusual, pero Fran se las ingeniaba en dar una que otra respuesta con un toque trágico, como por ejemplo, haber tenido un terrible accidente. Fran mostraba su astucia. Verónica, en su caso, solo le seguía la corriente evitando preguntas innecesarias. Al principio Verónica le pareció aburrido esta nueva aventura. Pero le empezó a agradar el entorno escolar. Lo veía simple, sin enemigos que quieran atentar su vida o la de su hermana o familia. Aquí ella se sentía como una chica normal. Pero alguien les vigilaba. Era Yuko. Teiichi veía con algo de preocupación cómo ella acosaba a las nuevas alumnas. Intuyendo él que no confiaba del todo en ellas. Kenshiro, alejado de todo ese tumulto, entrenaba sus movimientos de locuto. Usando el Amon como catalizador para mezclarlo con su Touki. Al principio le costaba mucho, pues eran dos energías muy poderosas. Pero poco a poco hacía que el puño que quema con un fuego azulado tenga la energía potenciada del sol. Después de las clases, el grupo se reunió en el club. Por su parte, Fran y Verónica se iban hacia el departamento en donde vivían. Yuko solo las veía irse desde lejos del instituto. Ya dentro del club, Teiichi le daba un contexto detallado a Okonoji sobre el caso del Sakura de los 6 años, siendo las involucradas Kiyomi y Nao. Entre Teiichi y Okonoji se discutían sobre quién es la poseída, pues entre ambas actuaban de una manera nada normal. En aquella junta Ken no estaba, él estaba centrado en su entrenamiento. Ninguno de los presentes exclamó nada, pues tuvieron suerte que no haya habido consecuencias. Eso a Okonoji le preocupaba mucho. Aún así el club no confiaba del todo en las nuevas alumnas, mostrando cautela, evitando llegar a la discriminación. Pero Kirie habló, teniendo una expresión algo despreocupada, refiriéndose a Kiyomi y Nao. Para serles honestos, no deberíamos meter nuestras narices en esta trifulca, miren a Ken. Fue imprudente si no fuera porque esas chicas están algo locas. Ya andarían preguntando sobre nosotros y nuestra conexión con él. Sinceramente no sé quién manipula a la otra. Pero a lo que me concierne, si se desean hacer aquel acto, que lo hagan. Son libres de hacer lo que les plazca. Esas palabras dejó boquiabiertos a los presentes. Pues siempre Kirie mostraba valentía en todo momento, ahora mostraba una aversión a sus valores. Pero alguien se paró molesta. Esta era Okonoji. Retracta de lo que dijiste del señor Ken. Él se preocupa por esas chicas, él quiere lo que nosotros queremos. Detener a esos malos fantasmas que las manipulan. Pues no hay manera de que ellas quieran morir por sí mismas. La opinión que dijo Okonoji dejó sin habla a Kirie, sacándole una sonrisa de satisfacción a Yuko. Por lo valiente que fue. Kirie, sonrojada y pasmada por la actitud valiente de Okonoji, solo la empujó para que ella se sentara en el sofá. Me largo. Ken es un tonto al querer ayudarlas. Se nota a leguas que son una especie de amantes o unas pervertidas sin remedio. No las entiendo. Además ni sé qué gana él en involucrarse en esa disparatada. Así que adiós. Kirie salía del club, cerrando de un portazo la entrada. Dejando después sin palabras al grupo. Yuko se sentiría atónita si no conociera los recuerdos de Ken. Solo tenía un pensamiento mixto.
En el que era un tonto en involucrarse en asuntos ajenos y de que es el tonto que quisieras como un amigo. Afuera del club, en la entrada. Kirie estaba cabizbaja. Sonrojada porque entendía que estaba en esa edad. Y algo avergonzada de que ofendiera a Ken. Tal vez no lo conocía del todo, pero al ver que Okonoji lo defendía, denotaba que confiaba mucho en él. Kirie pensaba en ir a verlo. Cuestionarle del por qué es así. Ya dentro del club, Okonoji estaba muy cabizbaja. Sintió que sus palabras lastimaron emocionalmente a Kirie. Teiichi en su caso no entendía mucho a Kirie, tal vez tenía sus razones para opinar de esa manera. Pero Teiichi habló, estando de frente de Okonoji. Tal vez yo no sea como el señor Kenshiro. Pero tampoco las dejaré a su suerte. Hablaba serio Teiichi, haciendo sonreír un poco a Okonoji. Pero Yuko se puso cerca del oído de Teiichi, susurrándole un consejo. Antes de que vayas tras esas chicas, debemos indagar más sobre ellas, ¿no crees? Decía Yuko mientras veía sonreír a Okonoji. Tal vez no lo reconocía, pero le agradaba su entusiasmo. Mientras tanto con Kirie. Ella sabía dónde estaba situado Ken. Pero detrás de ella, había una rata mejorada con ojos de cámara cerrada. Cortesía de Fran Madaraki. Ella sabía quiénes eran las personas importantes en aquella realidad. Gracias a la diosa Eris. Aún así mantenía la guardia, no quería llamar la atención. Ella en la comodidad de su departamento, en compañía de su hermana menor Verónica. Veían tranquilas gracias a una laptop que había comprado. Para la creación de la rata vigilante. Fue sencillo. Fran con sus vastos conocimientos en mecatrónica, alterando la anatomía del roedor, haciéndolo un pequeño vigilante. Ya en su afán de localizar a Ken, ambas veían como aquella chica llamada Kirie iba hasta el fondo de la parte vieja de la escuela. 30 minutos después. Fran como Verónica veían el sitio, bastante abandonado. Para Fran, un pequeño laboratorio para trabajos. Para su hermana, un sitio lúgubre que debía evitar. Las hermanas Madaraki escuchaban las quejas de Kirie. En como alguien como Ken vivía en un lugar tan horrible. Después de tantas quejas y maldiciones, por fin Kirie había llegado a su destino. La descendiente de Yuko y las hermanas Madaraki, del cual veían todo desde su rata de vigilancia. Se quedaron boquiabiertas. En cómo generaba Touki y generaba Amon en conjunto, para Kirie esto le pareció un espectáculo digno de ver. Ella pensaba que Ken era una especie de brujo. Pero Ken abre los ojos y vio a Kirie parada enfrente de él. ¿Necesitas algo?, preguntó Ken mientras se paraba para tomar asiento en un sofá que usaba para sentarse o acostarse. Fran como Verónica ya sabían dónde localizarlo, se sentían indignadas de que él durmiera en esas condiciones. Más Fran, pues siempre trató con cuidado y respeto a Ken, dándole cobijo y una buena alimentación. Pero no las podía culpar, estaban en una escuela. En una realidad ajena. Regresando con Kirie. Ella se plantó con valor y habló con Ken, del cual estaba sentado. ¿Por qué te preocupas por el estado de esas dos chicas? No creo que alguien como tú saque algo bueno de ello. Se expresó Kirie refiriéndose al caso del Sakura de los 6 años y sus futuras víctimas. Para Kenshiro era más que obvio. Veía con dudas a Kirie. Si tú estuvieras en su lugar y yo estuviera presente, igual te apoyaría. Joven Kirie. ¿Y qué saco yo de esto? Nada, solo evito que dos jóvenes cometan algo terrible. Respondió Kenshiro, haciendo pensar a Kirie. Entiendo. Y gracias. Ya sé a quién recurrir cuando esa cosa me incomode. Decía Kirie con algo de agrado. En respecto a la mención de la cosa, se refería a Yuko. Pero dime Ken, ¿por qué dejaste que te diera esa cachetada? Yo vi que confrontaste a esa Nao o Kiyomi o como sea. ¿Acaso no te molestó esa acción de Yuko? Y se supone que es tu supuesta amiga. Hablaba con algo de desdén Kirie, hacia quedar un poco mal a Yuko. La rata vigilante veía y escuchaba toda esa conversación. Pero las que observaban andaban algo molestas. Fran como Verónica estaban atónitas de que Ken recibiera una cachetada, aunque lo más inusual fuera por una fantasma.
Para la pelirrubia de ingenio retorcido esto le parecía muy interesante. Ella quería conocer a esa tal Yuko. Fran ya tenía conocimiento sobre ese ente pero jamás la había visto cara a cara. Para Verónica, ella temblaba de miedo al saber que hay una fantasma en ese colegio. Se imaginaba cosas monstruosas de Yuko. Su apariencia, poderes, de todo. Aún así ella admiraba la valentía de Kenshiro al estar en esa escuela. Se imaginaba ella, que Ken y esa Yuko combatían en enfrentamientos épicos. Ya después de espiar la conversación, la rata vigía cumplió su función, muriendo de un paro cardíaco. Fran ya tenía todo lo que necesitaba. Regresando con Yuko, Teiichi y Okonoji. Para la pelirrubia de cabello corto. Alegre e inspiradora en todo, daba una grata recomendación a su amigo Teiichi. Aunque Yuko solo sentía algo de molestia contra ella. Teiichi, ¿y si indagamos con los de tercer año? Sobre otros de tercer año. Lo que decía Okonoji dejaba en dudas a Teiichi. Pero molestando a Yuko, pues ella también fue de tercer año. Mientras el trío caminaba hacia un lugar en concreto. Okonoji se puso enfrente de una gran puerta e hizo una pose majestuosa. A Yuko le pareció chistoso, pero lo que diría Okonoji haría sudar en la frente al dúo. Pues porque conozco a alguien que sabe cosas. Bastante para mi parecer. Pues les presento el club de periodismo. Y a la presidenta del tercer año, la Inmaculada Sahara-sama. Okonoji abría la puerta corrediza siendo recibida por una peculiar chica. Siendo la antes mencionada. Vaya, vaya. Parece que mi leyenda me precede. Jovencitos vinieron al lugar indicado. Al único lugar donde se puede encontrar la mejor información de la escuela. Hasta los últimos chismes y hasta los más íntimos. Decía la presidenta del tercer año, del club de periodismo Sahasa Sahara. Una chica de misma complexión física, pareciendo un poco a Kirie. Pero con un gran ánimo sobre las últimas noticias jugosas del colegio. Okonoji, Yuko y Teiichi se quedaron perplejos por las ganas de conocer los mejores cotilleos del lugar. Ambos pensaron que si ella viera a Kenshiro, lo bombardearía de preguntas. Cosas que ambos al mirarse se mantendrían callados. La presidenta del club veía con detenimiento a sus invitados. Ustedes son del club de investigación si no me equivoco. Ambos asintieron. Yuko solo veía el sitio con algo de impresión. Después de minutos de presentarse formalmente. La presidenta del club les puso sillas para que los invitados se sentaran. Mientras Yuko solo observaba el papeleo. Teiichi empezaba a preguntar o a adquirir información viables referente a Nao como en Kiyomi. Aunque la presidenta tenía conocimiento sobre el rumor del Sakura. La presidenta recalcaba al grupo que casi todos los del tercer año saben sobre ese tema. Lo decía con una afirmación absoluta. Aunque Teiichi se dio cuenta que Nao mentía, pues la presidenta corroboró que todo el grado sabía de ese rumor. Dándole la razón a Kirie. Aún así él escuchaba lo que decía la presidenta. Mientras tanto Yuko solo veía la oficina. Llena de papeleo. Archiveros muy pesados y fotocopiadoras de buenas marcas. Y varios apuntes como afiches sobre otros temas que implican al colegio. Pero lo que decía la presidenta después esclareció la motivación de Nao en seguir con la leyenda. Revelando una información clave, diciendo que antaño Nao tenía una amiga de mayor grado, que había conseguido una relación con otro estudiante. Del cual ambos se habían mudado, después de la graduación. La presidenta lo decía con voz seria. Pues se dio cuenta que eso lastimó emocionalmente a la antes mencionada. Teiichi y Okonoji se sintieron algo mal al respecto. Yuko empezó a entender que todo es provocado por un corazón roto. Una amistad arruinada por las circunstancias de la vida. Aún así la presidenta del club se acercó a Teiichi. Espero y puedas ayudar a Nao a detener esta locura. Aunque creo que me inmiscuí demasiado en este asunto. Decía la presidenta con un tono más relajado. Flexionando sus brazos como señal de que es todo lo que tenía que contar. Parte 2. Pero Okonoji habló. Estaba más que convencida. Mentira. Es normal ayudar a los amigos en momentos difíciles. Así que no subestimes la amistad y a nuestro club. Sé que podremos ayudarla.
Gritó Okonoji, dejando abrumados a Teiichi como a Yuuko, aunque después sintieron algo de vergüenza ajena. Eso hizo que la presidenta se parara de donde se sentaba y abrazara con fuerza a Okonoji. La había conmovido. Teiichi como Yuuko sabían qué hacer. Ahora el problema es no llamar la atención. Si le pedirían ayuda a Kenshiro, tendrían que ser cuidadosos. No podían subestimar a Nao como Kiyomi. Mientras Teiichi veía el abrazo de Okonoji y la presidenta, Yuuko veía algo. Al finalizar la clase, toda la escuela cerró. Fran como Verónica se habían escondido muy bien, evitando llamar la atención. Iremos por Ken. Solo evitemos a esa Yuuko, Verónica, decía Fran, mientras veía que no haya nadie en las inmediaciones. ¿Oíste lo que dijo esa tal Kirie, hermana mayor? Esa tal Yuuko es un fantasma, me da una mala espina. Decía con preocupación Verónica, pues jamás se había enfrentado a un ser paranormal. Entiendo tu temor, pero por eso le rogamos a Eris este viaje, además mírate. Toda una estudiante decente. De hecho veo que lo disfrutas. Hablaba Fran mientras caminaban hacia la parte vieja del instituto en compañía de Verónica. Verónica, algo sonrojada por lo antes dicho, reconoció que el trato aquí es genuino. Aunque le ven raro por su apariencia sombría, la aceptan de buen grado. Después de ello llegaron a la parte vieja de la escuela. Fran veía un entorno muy acogedor, recordándole a casa, en especial a su laboratorio. Pero en el caso de Verónica no. Le daba repelús. Mientras tanto Yuuko rondaba como siempre los pasillos viejos de la escuela, no quería molestar a Ken. Aún recordaba su acción pasada, trayéndole algo de culpa. Pero sintió la presencia de dos personas. Ella, siendo curiosa, veía a Fran y Verónica rondar muy juntas. Yuuko sabía para qué venían, así que las puso a prueba. Quería ver de qué son capaces y más por un amigo. Evitando ruidos, se acercó a ellas. Ellas caminaban con precaución sobre los pasillos viejos. Yuuko empezó a intuir que el dúo sabía dónde encontrar a Ken, cosa que la impresionó mucho. Fran como Verónica no sabían que Yuuko estaba enfrente de ellas. Yuuko a su vez solo caminaba cerca de ellas, corroborando que no la pueden ver. Noticia que le fascinó. Yuuko empezó a tocar los hombros de Fran y de Verónica. Estas no respondieron al tacto. Yuuko esbozaba una sonrisa siniestra, sabiendo que podrá probar si merecen ser dignas de ser amigas de Ken. Ella, desvaneciéndose, empezó a provocar pequeños poltergeist, cosa que alarmó a Verónica y a Fran. Yuuko lanzaba desde pequeños objetos hasta cosas un poco más pesadas, pues aunque fuera un ente paranormal, ella le dolía reconocer que tenía límites. Fran como Verónica empezaron a correr, Yuuko solo sonreía de satisfacción, usando su intangibilidad, provocando pequeñas ilusiones donde aparecían seres monstruosos. Verónica, algo molesta, empezó a defender a su hermana mayor. Fran, en su caso, en vez de asustarse, solo registraba estos acontecimientos. Esto a Yuuko le sacó de quicio, pues ella no era una rata de laboratorio. Empezando a intensificar sus ataques, Yuuko empezó a hacer ilusiones más tétricas, empezando a asimilar su aspecto oscuro pero deformándolo para provocar terror a las hermanas. Verónica como Fran corrían esta vez por una aparición tan horripilante. Yuuko se reía de esto. Le pareció gracioso, pero sus ojos veían como Fran, en vez de asustarse, solo dibuja sus ilusiones. Yuuko Kanoe pisoteaba el piso, estaba molesta de que no se aterrara. Mientras tanto su hermana menor corría junto a ella. Después de una hora, ambas estaban agotadas. Yuuko solo estaba con una mirada tan traviesa como sombría. Decidió convertirse ella en una versión suya pero mucho más monstruosa. Yuuko aparecía como un espectro de aspecto temible. Ja 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 ja. ¡Qué fascinante! Esto sí es épico, gritó Fran, riéndose a carcajadas sobre el asunto. Verónica solo estaba boquiabierta, golpeándose la frente con la palma de su mano derecha, al escuchar tremenda idiotez. Más si provenía de su hermana mayor. Verónica, protege a tu hermana mayor, gritó Fran.
dejando estupefacta a Yuko transformada en una aparición temible. Verónica, harta de la situación, saca de su brazo izquierdo una guadaña retráctil. Ella, dando un buen respiro, generó Amon de la mano derecha para imbuir su arma lacerante. Yuko estaba incrédula. Se preguntaba cómo diablos aquella niña sabía esa habilidad. Pero no se quedaría para que le respondieran sus futuras dudas. «Ven, estúpido monstruo. Te voy a enseñar modales», exclamó con suma arrogancia Verónica. Fran estaba maravillada de que su hermana menor sea valiente. Yuko en su caso estaba muy molesta. Yuko, usando sus poderes telequinéticos, mandaba a volar sillas, mesas o cualquier objeto que haga daño. Su único blanco son las hermanas Madaraki. Fran, busca a Ken. No creo detener por mucho tiempo a esta cosa, decía Verónica mientras esquivaba y atacaba con cortes imbuidos de Amon. Los ataques a distancia de Yuko. Mientras tanto con Kenshiro. Él sentía una presencia, pues su cuerpo brillaba por el Amon. Él no entendía esta reacción, tal vez comprendiendo que exista otro usuario de Amon. Pero para él esto era imposible. Aún así se dispuso a indagar este suceso. Le daba curiosidad. Regresando con el enfrentamiento de Yuko y Verónica. La Madaraki menor esquivaba los proyectiles de Yuko. Yuko analizaba el patrón de la chica, reconociendo que es valiente. Ella decidió dejar de tener esa forma monstruosa y pasar a su forma común. Fran como Verónica veían el aspecto galante de Yuko, quedándose impresionadas. Fue divertido. En serio, si saben entretenerme. Ahora, ¿qué hacen en mis dominios?, preguntó Yuko con los brazos cruzados, viendo a ambas hermanas con una mirada severa. Parte 3. Verónica, dando un gran salto, se lanzó para atacar a Yuko. Fran le detenía, pero su hermana menor estaba molesta. Yuko preparada para ese ataque, pues tenía seguridad de que lo podría atravesar, gracias a sus habilidades fantasmales. Cuando el ataque de la guadaña imbuida de Amon iba hacia la fisionomía de una Yuko despreocupada. Alguien retiene el ataque con los dedos. Yuko veía contenta de quién era su protector. Pero para Verónica como Fran fue increíble. Verónica soltó su arma, Fran fue para abrazar a Ken. Verónica imitó lo mismo. Kenshiro veía que dos chicas lo abrazaban con ternura y lágrimas, cuando se percató de quiénes eran gracias a la luz de la luna. Se percató de quiénes eran. Kenshiro recibió el abrazo grupal con agrado, devolviendo el mismo afecto. Minutos después, en el techo de la parte vieja de la escuela. El grupo estaba sentado en algunos pupitres escolares. ¿Cómo es que llegaron a esta realidad, jóvenes? Y mi duda es, ¿por qué atacaron a la joven Yuko? Joven Verónica, tú no eres así. Habló serio Kenshiro. Verónica como Fran estaban algo disgustadas de que Ken defendiera a Yuko. Fran respondió a la duda de Ken. Le pedí a la diosa Eris viajar a esta realidad, sinceramente te extrañamos. Y a tu otra pregunta, esa chica empezó. Aunque debo reconocerlo. Es muy fascinante sus poderes. Todo. Verónica dio su opinión, estando sentada en su pupitre y viendo con algo de desdén a Yuko. Como dijo Fran. Nuestra vida sin ti es aburrida y sinceramente triste. Y sobre ese fantasma, ella empezó con sus ataques. Yo solo defendía a Fran de cualquier peligro, exclamó Verónica con un tono serio y sin quitarle la mirada a Yuko. Pero Ken habló. Valoro sus preocupaciones, pero estoy bien, decía Ken mientras veía más sereno la situación. Pero Fran habló. Y una razón más del por qué vinimos. Fue porque en nuestra realidad había pasado un año, teníamos miedo de que si regresaras, estemos viejas o muertas. Por eso le pedí a la diosa Eris venir a esta realidad. Eso dicho dejó atónitos a Ken como Yuko. Más el fantasma, pues ella no sabía que eso fuera posible. Todo esto le parecía inaudito. Ya después se acercaba Yuko con una mirada más afable. Bueno. Me impresionaron más tu niña de la guadaña. Pero tu pelirubia, no soy una rata de laboratorio. Pero gracias por alabar mis capacidades, por cierto. Me llamo Yuko Kanoe.
Y si les envía la diosa Eris, no hagan sus cosas raras. Podrían meterse en problemas. Decía Yuko mientras extendía la mano, queriendo pasar página y hacer las paces. Fran como Verónica se acercaron. Tranquila. No haré nada tonto y mi hermana es muy discreta con sus habilidades. Fran como Verónica solo tocaron la mano de Yuko y la agitaron para hacer las paces. 5 minutos después. Ken. Teiichi te necesita mañana. Son esas dos mocosas. Ustedes no intervengan si quieren observar bien. Fran y Verónica asintieron, pues no sabían mucho del contexto del problema. Aún así Fran habló, dando un reclamo. Ken. ¿De verdad estás viviendo aquí? ¿Has comido bien? ¿Has fortalecido tu Amon? Dime cómo es convivir con un ente paranormal. Perdón, es que esto es una experiencia nueva para mí, desde Dio Brando y el Amon. Me maravillo las aventuras a otras realidades y aprender de estas. Hablaba Fran emocionada mientras veía con detenimiento a Yuko, incomodándola mucho. Ken le sonrió a Fran para después responderle. Todo bien. Y del Amon he logrado unificarlo con mi Touki. Aunque desconozco qué efectivo sería contra futuros enemigos. Decía Ken. Respuesta que convenció un poco a Fran. Yuko molesta aparta a Fran. Pues ya se había sentido incómoda. Para tu información. Él vive aquí porque lo ve pacífico. ¿Y si ha comido bien? Exclamaba Yuko, respondiéndole alguna de sus dudas a la inquisitiva de Fran. Después de unos minutos Verónica se había dormido por el agotamiento. Y Fran de igual manera se había dormido. Ambas en donde estaban sentadas. Ken como Yuko cargaron y acomodaron a las hermanas en un sofá, arropándolas. Gracias, joven Yuko. Y sobre tu petición. Los apoyaré. Decía Ken mientras se recostaba en el suelo. Por suerte estaba limpio el suelo. Yuko solo le dio una sonrisa sincera. Para después recostarse en un sofá. Aunque ella veía el techo. No se podía creer que esta visita inusitada. Al día siguiente. Las hermanas Madaraki se habían levantado de donde durmieron. Yuko les esperaba para irse a clases. Pues ella amaba dar sus paseos por los salones en la mañana. En el caso de Ken solo estaba meditando, Yuko sugirió dejarlo en su concentración. Teiichi estaba sentado en un banco de piedra. Sobre el afamado Sakura, disfrutando de la sombra. El pelirrubio ya tenía el apoyo de Ken. Por si las cosas se ponían difíciles. Ahora él pensaba en cómo mediar a Nao para que detenga esta locura. ¿Acaso quieres morir, Teiichi Ninja? Hablaba Nao manteniendo una sonrisa dulce. Usando su uniforme escolar y su caracterizado peinado de cola de caballo. Teiichi alzó la mirada y se percató de dónde se había originado la voz. Era Nao. Sabes que si Kiyomi te veo aquí. Se enojara, tengo una duda. ¿Quién era ese hombre que había confrontado a Kiyomi? Jamás había visto a alguien así. Parecía muy irreal. Parte 4. Teiichi no respondía nada. Veía con enojo la silueta de Nao. Anda, cuéntame. Es que fue impresionante. ¿Acaso trabaja aquí? No. Si fuera así, todas las chicas hablarían sobre alguien así. ¿Acaso? Será un amigo tuyo. Hablaba Nao en un tono gentil. Teiichi no decía nada. Pero Teiichi se levanta de donde estaba sentado. Y encara a Nao mostrando un semblante valiente. Tú. Esparciste esos rumores sobre el Sakura. ¿Verdad? Decía molesto Teiichi. Nao cambiando su expresión serena a una arrogante habla. Calma, mocoso. Difamar a alguien es malo, ¿sabías? Exclamó Nao. Mientras sonreía de una manera burlesca. ¿Por qué esa obsesión de morir? Y más con Kiyomi, ¿por qué? Exclamaba Teiichi. Nao alzando la mirada hacia la copa del árbol de Sakura. Suspiró y respondió. Primero dime, ¿quién es ese hombre? Hasta ahora no he demostrado el afán de delatar a nadie. ¿O me equivoco? Así que si tú me respondes. Yo te desvelo lo que me preguntaste, ¿te parece bien?
Nao solo hablaba, mientras veía a Teiichi. Ella solo sentía curiosidad hacia Ken. Teiichi, con el afán de conseguir esa información, accede a la petición de Nao. El joven pelirubio pensaría en disculparse después con Ken. Se llama Ken. Es un amigo mío. ¿Satisfecha? Habló Teiichi, respondiendo a la pregunta de Nao. Nao solo esbozó una sonrisa sincera. Perfecto. Me toca. Nao alzó la mano, para agarrar la hoja del sakura. Para después despedazarla con sus dedos. Odio los sakura. Y más en estas épocas del año. La razón es simple: en cada estación del año, este árbol muestra su belleza, cambia a otra estación y se vuelve marchita, después fea y muy decadente. Nao lo decía con total desdén. Teiichi prestaba total atención y mostraba seriedad para su corta edad. Aunque este sakura cambia a cada estación. Yo lo repudio el cambio. Kiyomi es como yo. Detesta esa palabra y su significado, pero me ha demostrado cobardía. Por lo tanto moriremos juntas. Hablaba Nao. Solo para sentarse de nuevo y suspirar. Teiichi estaba con una expresión de impacto. Nao se paraba del asiento donde estaba junto al sakura. Agarrando una hoja del árbol, caminando cerca de Teiichi para ponerse enfrente. Esto es por cortesía de la casa. ¿Ves ese árbol de ahí? La leyenda del sakura de los 6 años. Yo usé esa estupidez a mi favor. Pero te seré honesta. La historia original es mucho peor. Teiichi estaba petrificado. Ahora sabía quién era la mente maestra. La tenía enfrente, esbozándole una sonrisa cómplice. Era una historia sobre alguien que mató y enterró a su amante, debajo de un sakura. Pero ese psicópata. No le bastaba, jovencito. Siguió haciendo sus fechorías. ¿Qué hice yo? Solo adulteré esa versión tan maligna, a una más melodramática. Volviéndola a la leyenda del sakura de los 6 años. Exclamaba Nao. Teiichi no podía decir mucho, solo estaba petrificado ante esa cruda verdad. Aún no acabo, jovencito. Gracias a esta leyenda. Acercarme a la pobre Kiyomi fue pan comido. Manejable y fácil de influir bajo mi ala. Así que hará lo que le diga y es en matarme. Prepárate, jovencito, la ceremonia de graduación es mañana. Trae al quien quieras, a ese amigo tuyo si gustas. Exclamaba Nao. Para finalmente irse sin antes reírse. Dejando petrificado a Teiichi. Al día siguiente. Teiichi tenía el apoyo de Ken por si todo se iba al garete. Pero al pedirle algo a Yuko. El fantasma solo se rió de él. Dejando algo sorprendido al pelirubio. En el ahora Teiichi estaba en la ceremonia de graduación. Fran como Verónica estaban sentadas juntas, pero siempre vigilantes hacia Teiichi. La experiencia de la graduación para las hermanas era algo nueva. Para Verónica, que siempre fue trasladada de academia tras academia. Le negaba estas pequeñas experiencias de la vida. Para Fran, que siempre estaba enfrascada en sus investigaciones de alto nivel. Le pareció fascinante hasta cierto punto. Además sabía que habría vacaciones. Mientras tanto Kenshiro, sabiendo que todos los alumnos estaban en aquella ceremonia. Información dada por Kirie. Fue corriendo techo por techo. Usando Amon para dar saltos altos y precisos. Preparado para intervenir. Mientras tanto Teiichi no estaba nervioso. Solo mostraba inquietud. Ya había visto la verdadera cara de Nao. Lo único que le daba un respiro era tener a Ken como un aliado. Pero aún así Teiichi no subestimaría a Nao. Los minutos pasaban y todo estaba en paz. El pelirubio solo veía a sus demás compañeros sentarse. Viendo el podio de la ceremonia de graduación. Oía que muchos estaban esperando a que terminara dicho evento para disfrutar las vacaciones de verano. Aún así el pelirubio escuchó la voz de un maestro. Pasando lista. Cada nombre mencionado. Era respondido con una mano alzada. Uno de los profesores gritó. Michidera Nao. El profesor esperó 2 minutos y no hubo respuesta. Eso le dio una mala espina al pelirubio.
Salió corriendo rápido de donde estaba sentado, pero un profesor le detiene. ¿Dónde crees que vas, jovencito? Teiichi. Fingió y mintió. Para hablar después. Al baño, señor. Me urge, lo siento. Mostraba un rubor Teiichi por pasar vergüenza gratuita. Fran apretó un pequeño control que tenía su bolígrafo. Activando a una rata mecánica espía. Ahora con una duración de 1 hora de grabación en alta definición. En la mente de Fran. Perderse esta pequeña experiencia nunca. Y más en dejar sola a su hermana menor. La rata espía salió de un drenaje y fue hacia el Sakura para recabar información sobre el caso del Sakura. Regresando con Teiichi. El profesor asiente. Teiichi se va corriendo velozmente. Mientras tanto en el Sakura. Nao como Kiyomi estaban juntas. Estando ellas solas en esa ubicación. Kenshiro llegó al lugar, las vio pero se escondió. La rata espía de igual manera, evitando lugares muy obvios, se acerca con sigilo para situarse arriba del Sakura. Kiyomi y Nao estaban muy juntas. Nao sostenía ambas palmas de la mano de Kiyomi, del cual ella tenía un cuchillo muy filoso. Ella estaba emocionado. Su rostro mostraba excitación y una liberación. Parte 5. Teiichi llega corriendo, agitado. Para su suerte vio a Ken en el lugar seguro. Estando ni tan lejos y ni tan cerca. Espera. Gritó Teiichi hacia Kiyomi y Nao. Kiyomi chasqueó los dedos, deteniendo lo que iba a efectuar. Viendo a Teiichi recuperando el aliento. ¿Viniste? Pensé que iba a venir ese amigo tuyo a detenerme. Eso hubiera estado muy interesante. Y si te veo aquí, imagino que esa ceremonia no ha acabado de verdad. Hablaba Nao con una sonrisa ganadora. Junto tenía a una Kiyomi cabizbaja, sosteniendo aún el cuchillo. Kiyomi no observó la intervención de Teiichi. Estaba cabizbaja. A la merced de Nao. Demostrando ella una sumisión preocupante. ¿Por qué quieres morir? ¿Cuál es tu punto? Gritaba Teiichi. Aunque él no viera a Yuko. Tenía el respaldo de Ken. Pues pudo verlo a la lejanía. Para él esto le daba confianza. Kiyomi con una mirada fastidiada habló. ¿Acaso olvidaste nuestra conversación? ¿Qué niño? Te lo resumiré. Odio el cambio. Ahora Kiyomi. Buena amiga, mátame. Usa ese cuchillo filoso que tienen tus delicadas manos. Por favor. No te contengas. De repente Kenshiro aparece estando cerca de Teiichi. Teiichi se percata de su presencia. Esbozando ahora el joven, una sonrisa ganadora. Nao se percató. Asombrándose de la velocidad y agilidad del hombre. Nao detiene el actuar de Kiyomi. Jojo. Viniste. Hasta tú vienes a presenciar mi muerte. Exclamó Nao convencida de sus palabras. Ken estaba serio. Pero manteniendo la serenidad que lo caracteriza, pues él sabía que su Touki podría llamar la atención. No, joven. Venimos a detener esta locura. Tu locura. Habló Ken. Nao solo ponía una mirada retadora ante Ken. Ella en sí no lo conocía del todo. Pero no lo subestimaría. Kiyomi alzando los brazos mostraba el pecho. Sonreía de una manera ganadora. Ken se acercaba lentamente hacia Nao para desarmarla. Teiichi observando esa acción. Lo imitaba. Mientras tanto la rata vigilante de Fran veía esto a todo color. Desde la ceremonia de graduación. Fran como Verónica veían esto preocupadas de esas chicas. Y no por Kenshiro. Pues ambas sabían lo poderoso que es él. Pero algo cambió el escenario. Kiyomi habló. Viendo con un desdén palpable a Teiichi, Ken y a Nao, su mejor amiga. Los jóvenes estaban con las caras asombradas. Ken solo mantenía su calma serena. Cosa que Teiichi imitaba, pero le costaba. Deja de actuar como una payasa, Nao. Si hago eso, no seremos el Sakura de los 6 años. Exclamó con voz calmada pero con toque de seriedad Kiyomi, asustando a Kiyomi un poco. Ken solo se mantenía calmado.
pero listo para actuar, si veía que todo se iba al garete. ¿Y sobre tu patética petición? ¿Por qué no te matas tú? Odiaría ensuciar mi limpio uniforme con tu sangre. Asustando de manera irremediable a Nao. Ella no entendía qué le pasaba a Kiyomi, del cual demostraba total sumisión. Teiichi veía cómo Nao era envuelta en una aura negruzca. Ken de igual manera sentía esa aura tétrica. Yuko había entrado en escena, demostrando sus habilidades fantasmales, la posesión. La rata vigilante de Fran veía esto. Pero lo que veía Fran, solo eran interferencias. Imagen recortada. Maldiciendo ella en sus adentros. Regresando al presente. Muy asustada por estar sola. Manipulaste y usaste a esta pobre alma, para tus caprichos egoístas. Y para rematar, inculpando a otros. El aura intimidante de Yuko se mostraba en todo el entorno. Teiichi sentía una verdadera incomodidad. Nao se había tropezado, cayendo de espaldas, viendo la intimidante silueta de su amiga Kiyomi. ¿Sabes, Nao? No necesito esta baratija para matarte. Decía Kiyomi, poseída por el poder fantasmal de Yuko. Kiyomi veía a Ken. Él estaba en su postura a todo momento. Ella lanzó el cuchillo con su mano izquierda a gran velocidad hacia Ken. Teiichi estaba algo asustado. Por esa acción. Ken recibió el cuchillo con los dedos. Demostrando su precisión. Haciendo suspirar de alivio a Teiichi. Yo te mataré, Nao. Prepárate. Exclamó Kiyomi en un tono siniestro. Nao solo estaba aterrada. Aunque no tenía el cuchillo. Ella se acercaba paso a paso. Ken iba a intervenir, pero Kiyomi solo veía con desprecio a Ken. Dándole a entender que esto ella lo resolvería. Pero Nao solo tendió la mano a Kiyomi. Ella se levantó. Nao veía a Kiyomi con una mirada seria. Siempre lo supe todo. Siempre supe tus viles intenciones para tu egoísta propósito. Decía Nao con voz seria. Sin prestar atención a Teiichi ni a Ken. La rata vigilante. Veía todo con lujo de detalle. Fran registraba todo en una memory card. Más en especial de su realidad. Regresando con Nao. Has cambiado. Decía Nao con un notable desdén hacia Kiyomi. Ella estaba indignada. Kiyomi iba a confrontar a Nao. Pero ella le dio una potente cachetada. Ken como Teiichi no intervinieron, aunque Teiichi quería hacer algo. Ken solo lo detuvo, dándole a entender que es mejor que ellas lo resuelvan. Eres muy obstinada. Solo haces el ridículo, Kiyomi. Es bueno cambiar, tonta. Ahora larguémonos de aquí, sí. Nao abrazaba y reconfortaba a Kiyomi. Vámonos, Kiyomi. Solo no miremos atrás. Ambas chicas dejan el Sakura de los 6 años. Yuko solo sentía algo extraño. Nao golpeó con su puño el Sakura. Y se fue con Kiyomi. Kenshiro guardó el cuchillo. La rata vigilante se fue para perderse en los pastos de la escuela y Teiichi solo se alegró de que todo terminara. Media hora después. Teiichi estaba sentado con Yuko. Yuko solo acariciaba su pecho. Sintió ese golpe, no entendí por qué. Ken se fue. Intuyendo que ambos deseaban privacidad. Yéndose del lugar con gran agilidad. Pero Teiichi interrumpe lo que hacía Yuko. Está bien tu pecho. Veo que lo acaricias mucho. Yuko algo sonrojada le respondió a Teiichi. Sí. No es nada. Solo sentí ese golpe, esa niña tiene algo de fuerza. Debo reconocerlo. Decía Yuko mientras le regalaba una sonrisa sincera a Teiichi. Yuko. A veces pienso que eres mala a propósito. Cuando te pedí ayuda, me ignoraste. Aunque me sorprendió que viniste antes que Ken. Parte 6. Yuko sintió algo de culpa. Pero ella se paró y arqueó los brazos algo molesta. Por eso hablé a Ken para que te auxilie. Teiichi malo. Exclamó Yuko. Algo molesta. Pero ella se sienta de nuevo y se recuesta sobre las piernas de Yuko. Ella sonriéndole a Teiichi. Mostrando una sonrisa coqueta.
Me alegro que Ken sea nuestro amigo, además nos dejó a solas. Hablaba Yuko, sonrojando de manera irremediable a Teiichi. Además mañana son las vacaciones de verano. Aunque sabes que es inevitable que esas dos pervertidas serán separadas, pude ver en las memorias de Nao, que se mudará pronto. Pero lo único que no se desvanecerá será este Sakura. Y este Sakura seguirá con su leyenda. Fin del capítulo 8. Gracias banda por ver esto. Bueno a los que lo ven.